tardes, bienvenidos. Esto es José Cárdenas Informa. Soy José Luis Arévalo y nos da muchísimo gusto llegar hasta usted. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y quiero aprovechar, mire, para darle las gracias a esta gran casa, Grupo Fórmula, por haberme dado la bienvenida que he recibido durante estos días. Gracias, en verdad. Nos incorporamos al maravilloso equipo de mi admirado periodista José Cárdenas el lunes pasado, y esta casa me ha recibido de maravilla después de algunos años de no haber estado tras los micrófonos de la radio. Quiero agradecerles en verdad a todos este gran apoyo, esta gran bienvenida, y bueno, pues no me queda más que dar lo que mejor sé hacer, que es trabajar y hacer periodismo, así que gracias por la oportunidad y bueno, pues a echar para adelante. Hoy es viernes 11 de marzo del 2022. Y como siempre, paso los micrófonos a mi querido Óscar Holguín. Óscar, gracias también, señor. Muy buenas tardes. José Luis Arévalo, muy buenas tardes, bienvenido de nuevo y buenas tardes también a los amigos del auditorio. Hoy nos toca saludar al equipo de los rudos en la información, Isaac Morán y Francisco Rosales. La coordinación de entrevistas está a cargo de Héctor García Vega y Adrián Moscoso. La producción es con Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez, y Claudia Medina siempre pendiente de la asistencia general. Así es, Óscar, sí, este gran equipo, muchísimas gracias. A nombre de el titular de este espacio informativo, José Cárdenas, arrancamos con las noticias. Óscar, por favor, adelante. Localizan sin vida a René Cervantes Gaitán, asesor del alcalde de Aguililla, Michoacán, César Arturo Valencia, asesinado la tarde de ayer. Alfredo Bedoya, el gobernador del estado, dice que no quedarán impunes estos homicidios. En lo que va del sexenio, suman ya 16 alcaldes asesinados. Responde el presidente Andrés Manuel López Obrador al Parlamento Europeo, los califica como borregos y golpistas. El Parlamento pidió al gobierno mexicano garantizar la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos. Como lamentable calificó Amnistía Internacional la respuesta del gobierno de México al Parlamento Europeo. Asegura que no reconocer el grave riesgo que enfrentan periodistas y defensores debilita las alianzas que se han mantenido por años con la Unión Europea. Adiós al vodka y a los diamantes rusos en Estados Unidos. El presidente Joe Biden pidió suspender desde este día las relaciones comerciales con Rusia, por lo que prohibió la importación de estos y de otros productos. Ya va rumbo a Ucrania un nuevo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana con ayuda humanitaria y que también traerá a mexicanos que deseen abandonar aquel país. Catean las instalaciones de Gallos del Querétaro y de la empresa de seguridad privada que participó en el encuentro entre este equipo, el Querétaro, y el Atlas el fin de semana pasado. Las autoridades no han dado a conocer hasta el momento el resultado de dicho cateo. Sebastián Piñera deja la presidencia de Chile. En su lugar llega Gabriel Boric, el presidente más joven en la historia de ese país. Su mandato será hasta el 2026. José Luis. Así las noticias de las últimas horas. Muchas gracias, Óscar. Regresamos contigo en un momentito más. Bueno, pues arrancamos. Si usted me lo permite, vamos a hacer una pausa rápidamente. Regresamos a desarrollar a detalle la información de este viernes. Volvemos. Ya estamos aquí de regreso. Bueno, pues vamos directamente con los detalles informativos de las últimas horas. Vaya situación que está viviendo Michoacán. Hace muy poco tiempo en todos los medios de comunicación estábamos hablando de la situación en Colima, que durante 5 días vivían bajo balaceras. Inclusive un fin de semana la gente no salía ni a los bares, parecía que estaban en toque de queda. Y súmale usted a Colima lo que sucede también en Zacatecas, lo que ha pasado en San Luis Potosí, y Michoacán, que va a la cabeza en el número de personas fallecidas durante la actual administración y durante este mes. El mes de febrero, perdónenme, marzo acaba de empezar. Y las cosas siguen sumando y sumando muertos sin que haya realmente una operación que le dé tranquilidad a los habitantes de esta zona caliente. Bueno, pues aquí le reportábamos desde el miércoles el asesinato de 10 personas en Atlisco, Puebla. Y también le hablamos del asesinato del presidente municipal de Aguililla. Sobre este tema ya se pronunció el gobernador Bedoya y esto fue lo que dijo.
no va a quedar impune las investigaciones correspondientes, tal como ocurrió, y lo debo reconocer también, hace algunos días, hace aproximadamente un poco más de un mes, también fue asesinado el presidente municipal de Contepec, pero ya los 3 autores materiales de ese homicidio ya están detenidos, ya están bajo proceso, ya están judicializados sus temas ante un juez penal y están en la cárcel. 3 personas. Es la declaración del gobernador Bedoya. Bueno, esto en lo que se refiere al presidente municipal. Pero no pasaron más de 30 horas cuando tuvimos que darle a conocer otro asesinato. Localizaron sin vida a René generalizada, ya que son 6 las entidades que concentran la mitad de los homicidios. Entre estas entidades pues están Michoacán y Guanajuato. Mostró algunas gráficas de los homicidios en los últimos días y dijo que no se trata ya de un asunto nacional. Se le olvidó Zacatecas, se le olvidó San Luis Potosí, creo que hay algunos que no están en su lista. Sara, te lo agradezco mucho, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, así las cosas en esta mañanera, que por cierto, esa fue la reacción del presidente a lo que dijeron los del Parlamento Europeo, la reacción de muchos periodistas, analistas que también sorprendidos de la carta, pero hubo también quien defendió al presidente López Obrador. Oscar, cuéntanos. Bueno, pues como lo comentas, la reacción de prácticamente todas las personas al ver esta respuesta fue de incredulidad, en el sentido de que realmente fuera un documento emitido por el gobierno y comenzaron a publicar sus posturas. Incluso los legisladores de Morena después tuvieron que rectificar, como es el caso de Patricia Armendáriz y de Gerardo Fernández Noroña. Vamos por partes. En respuesta a este comunicado a través de Twitter, Carmen Armendáriz publicó primero: por favor, Secretaría de Relaciones Exteriores, favor de salir a desmentir este burdo escrito y que provenga efectivamente del gobierno y de Andrés Manuel López Obrador. Una vez desde que el presidente admitió que él escribió el documento tan criticado, borró este tuit y publicó uno nuevo en donde decía: mi solidaridad con la respuesta de López Obrador, que no es una pieza de diplomacia, pero pone un basta a este tipo de ataques de mexicanos usando órganos extranjeros de presión. Gerardo Fernández Noroña lo había calificado como panfletario. Después también tuvo que escribir en redes sociales: comparto en esencia lo planteado por el documento. Se pueden plantear cosas tan duras o más sin ningún problema. Ahora bien, me parece un error utilizar la palabra borregos, que permite que se salgan por la tangente de las cosas de fondo, y citar a una empresa encuestadora que yo ni conozco. Otros sí se sumaron de lleno a la defensa, como el senador de Morena, César Cravioto, quien planteó que la crítica de los eurodiputados tiene como trasfondo el interés en los energéticos de México, por lo que respaldó que se les llame borregos. Margarita Zavala, ex candidata presidencial y diputada panista, a pesar de que está en aislamiento por el coronavirus, consideró que esta respuesta ha pisoteado una historia de diplomacia y a la propia Cancillería. También el expresidente de México, Vicente Fox, se sumó a las críticas. Pero hubo otros que se fueron más lejos. Por ejemplo, el panista Jorge Triana, quien recomendó a Marcelo Ebrard, al canciller, renunciar. Puso así en Twitter: esto lo redactó directamente López Obrador sin pasar por Cancillería. Son sus palabras, es su veneno, es su estilo. Por dignidad propia, Marcelo Ebrard debería renunciar. Vaya forma de ser ninguneado por el presidente. Otra que no tardó en reaccionar fue la senadora Xóchitl Gálvez, quien dijo que, pues a final de cuentas, los europarlamentarios tienen toda la razón y se confirma que en nuestro país no se respeta la libertad de expresión y que los periodistas son vulnerables. Y desde luego, pues también se sumó Lili Téllez. Más tarde, Amnistía Internacional se unió al llamado del Parlamento Europeo al Gobierno de México para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Dijo: es urgente que el Estado adopte una política pública de protección integral que genere un entorno seguro y propicio para la defensa de derechos humanos, proteja eficaz y adecuadamente a este grupo de la población con medidas proporcionales al riesgo y culturalmente aceptables, repare integralmente a las víctimas y adopte medidas contundentes para revertir los elevados índices de impunidad. Esto a través de un comunicado, y son solamente algunas de las múltiples reacciones que se han generado en las redes sociales, que van
desde los memes hasta las posturas a favor y en contra de este polémico comunicado. Vaya comunicado, Oscar, muchísimas gracias, En un momento regresamos contigo. Le agradecemos muchísimo el enlace a Alfonso Zárate, es columnista del diario El Universal y también usted lo conoce muy bien, presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario GSI. ¿Cómo estamos, Alfonso? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. El gobierno mexicano presume de ser un gobierno que está en contra de la violencia, que inclusive lo dice en repetidas ocasiones, no mandamos ni siquiera armas a Ucrania, no queremos participar en ningún tipo de conflictos, pero también hay una violencia verbal, Alfonso. ¿Cómo puedes tú calificar el contenido de esta carta? Yo diría, José Luis, en primer lugar, que no hay precedentes de una comunicación del gobierno mexicano con ese tono majadero, pendenciero y desde luego con ese contenido. ¿Qué lecturas hacer del comunicado? Propongo 5. En primer lugar, advertir que el texto refleja furia, frustración y un deseo de escalar las tensiones con Europa. López Obrador acusa a los diputados europeos de sumarse, dice él, a la estrategia reaccionaria y golpista de quienes se oponen a la Cuarta Transformación. En segundo lugar, creo que el comunicado muestra que el presidente no tiene ningún aprecio por las relaciones con la Unión Europea, tampoco, desde luego, por el comercio ni por las inversiones. De hecho, bueno, ya sabemos que le irritan sobre todo las españolas y que por eso no hace mucho que habló de poner la relación con España en pausa. En tercer lugar, creo que el comunicado confirma el alejamiento del presidente respecto a la realidad. Un presidente que tantas veces ha dicho que México vive un momento estelar en su historia, un presidente que se equipara a los grandes héroes de la patria, a Miguel Hidalgo, a Benito Juárez, a Francisco I. Madero, en mi opinión muestra un trastorno que es la megalomanía. Y hay que advertir que uno de los riesgos mayores de un país es la fragilidad en la salud del presidente, no solo física, también mental. Y hoy que tenemos a un país gobernado por un hombre con enormes poderes, con pocos equilibrios y con un delirio de grandeza, tenemos que estar preocupados por la manera en que conduce este país. Sí. Una cuarta lectura, José Luis, es que Marcelo Ebrard, el eficaz apagafuegos, el secretario multiusos, es efectivamente ninguneado, nulificado. Que nadie tenga dudas de que la política exterior se maneja en Palacio Nacional y la condición para que Marcelo Ebrard pueda aspirar a la candidatura presidencial es tolerar este maltrato, doblarse ante la ignominia, un costo que me parece muy alto en espera de lo que parece muy improbable que el gran dedo lo señale como su sucesor. Y finalmente, que México aparece a los ojos del mundo con un gobierno impredecible, con un gobierno capaz de cambiar las reglas a capricho y en el que no se puede confiar porque el presidente convierte ocurrencias en políticas públicas. Esa sería mi lectura, José Luis. Alfonso, ahora que mencionas a Marcelo Ebrard y el tema de la Cancillería en este tipo de problemas, el presidente se fue en contra de España hace unos cuantos días y paralelamente a esto, Marcelo Ebrard firma 4 convenios con el canciller español que no fue recibido por Palacio Nacional, fue recibido por Marcelo Ebrard. Una manera de apaciguar un poquito los ánimos con España. Ahora sucede esto, una carta que no escribe la Cancillería, que la manda el gobierno, donde, como tú bien comentas, es ninguneada la Cancillería. ¿Qué tendrá que hacer Marcelo Ebrard para tranquilizar a todo un Parlamento Europeo que representa a 27 países, donde, por supuesto, lo que dijeron ayer va a sonar en muchas otras naciones donde hay importantes inversiones con México, importantes intercambios de todos los tipos? Lo tiene muy difícil, José Luis. Recuerdo que tuvimos otro presidente muy hablantín y muy imprudente, que fue Vicente Fox. Pero en el caso de Vicente Fox había un vocero, Rubén Aguilar, al que se le hizo broma como el personaje de lo que quiso decir el presidente. Así que en este presidente que desprecia la diplomacia, me interesa recordar que López Obrador ha dicho muchas veces que la mejor política exterior es la política interior. Y su visión aldeana lo lleva prácticamente a despreciar la diplomacia y las relaciones internacionales.
Así que el papel de Marcelo Ebrard es de nuevo de apagafuegos, de tratar de poner en práctica un control de daños, pero una situación cada vez más difícil, porque no es este asunto solamente de la reprimenda a los diputados del Parlamento Europeo. Son una serie de decisiones, una tras otra, a lo largo de más de 3 años, en donde el presidente expresa su maltrato a las formas diplomáticas. Pensemos, por ejemplo, en forma reciente, en esta decisión de nombrar como embajador en Panamá a el historiador de la 4T, Salmerón. Lo hace sin cumplir con la norma que establece que antes de anunciarlo públicamente se busca el placet de parte del país que lo va a recibir. Esto no lo esperó el presidente y lo anunció. Un personaje con innumerables acusaciones, no solo de sus exalumnas en el ITAM, sino también de militantes de su propio partido, de Morena. Y cuando finalmente es insostenible Salmerón, entonces lo sustituye por la comediante Jesús Rodríguez. Es decir, una persona que tiene un perfil absolutamente contrario al perfil de un diplomático, una mujer vulgar, una mujer de escándalos. Entonces, podría enumerar muchas otras acciones de imprudencia en materia diplomática que nos están haciendo pasar un mal trago, sobre todo a un país como México, que había tenido prestigio por su diplomacia, por la seriedad de sus profesionales, pero un presidente que tiene un delirio de grandeza siente que no tiene necesidad de consultar con nadie. Si hubiera hablado con Marcelo Ebrard, si hubiera hablado con algunos de los diplomáticos de la Cancillería, le habrían advertido de los costos, de los riesgos de una respuesta de esta naturaleza. Yo me temo que lo que ocurrirá en 2 años y fracción que le quedan a este gobierno serán nuevas imprudencias, nuevos comentarios que irán generando la convicción en el exterior de que hay que esperar, que este gobierno no tiene remedio y que entonces habrá que esperar al 2024 para ver si la nueva administración empieza a recoger las piezas que ha quebrado este gobierno y volver a armar un rompecabezas. Claro. Alfonso, te mando un muy fuerte abrazo, excelente fin de semana y muchísimas gracias. Igual para ti, buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Alfonso Zárate, tiene usted este tema. Vamos a una pausa rápidamente y regresamos con más. Aquí, José Cárdenas informa. Ya estamos aquí de regreso y como todos los viernes, me da muchísimo gusto saludar al gran Carlos Marín. Los demonios andan sueltos, don Carlos, qué gusto saludarte. Qué gusto para mí, José Luis, querido José Luis Arévalo. Aquí estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, pues vaya comunicado de la Unión Europea y del Parlamento Europeo, las declaraciones de ayer, la respuesta del presidente y el tema de los periodistas, Carlos, que decíamos hace un momentito también, hay muchos muertos en el país, pero 5 pareciera que no son importantes, ¿no? Y que en realidad sabemos que son 7, pero además, más allá de las cuentas, déjame por favor apagar aquí esto. Mira, hace muchos años, cuando era jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador solía decir y repetía que lo peor que le puede suceder a un político es hacer el ridículo. Bueno, en este caso, el ridículo comienza por imaginar que todos los más de 700 diputados del Parlamento Europeo son como los hizo ingleses. Dice, pues si balean de en la Cámara de los Comunes los ingleses, pues por eso les digo borregos a los del Parlamento Europeo. Tú imagínate lo que es eso para un holandés, un griego, un español, un italiano, un eslovaco, los países nórdicos, que los imagine como si fueran ingleses. Bueno, desde ahí comienza una ofensa que realmente no tiene sentido. Pero mira, creo que vale la pena
hacer notar a quienes les dice borregos y cómplices de los corruptos que están contra la Cuarta Transformación, que además les habla a los diputados europeos de la Cuarta Transformación como si estuviera hablando de la República de Platón, sí, o estuviera hablando de la construcción del Estado moderno de leyes de Juan Jacobo Rousseau, que eso sí saben los europeos, pero a ellos la Cuarta Transformación les debe sonar como algo verdaderamente ajeno, si no es que exótico o silvestre, ¿no? El asunto es que les habla como si ellos supieran inclusive de Benito Juárez, que pues alguna idea deben tener quienes gusten de la historia latinoamericana y en particular la mexicana, pero a muchos les debe valer un comino el nombre Benito Juárez, como a muchos en América no les puede importar, pues no sé, cualquier nombre de los grandes mandatarios que ha habido en algunos países europeos. Creo que vale la pena que la audiencia sepa que el Parlamento Europeo es la rama legislativa de la Unión Europea. Es una de las 7 instituciones de la Unión Europea. Tiene 705 miembros o eurodiputados. Y solo 2 votaron en contra de la resolución, en que hicieron un señalamiento elemental. Pues si en México se matan más periodistas que en ningún otro país, excepto quizás los que están en situación de guerra, pues es una observación que no debiera ofender a nadie. Más bien yo daría las gracias por darme el dato. Claro, y de estar atentos a lo que pasa en el país, ¿no? Que habrá alguna repercusión, Carlos, de todo esto. ¿Cómo lo van a tomar los europeos a corto plazo? Permíteme, yo creo que no lo van a tomar con gran importancia, simplemente lo van a depositar en algo así como su catálogo de cosas raras o chuscas o descocadas, y no le darán mayor importancia. Pero déjame decirte, porque esto del Parlamento Europeo, él es una entidad que tiene control sobre otras instituciones europeas como la Comisión, y pues es tan importante que elige al presidente de la Comisión Europea. Pero además los diputados al Parlamento Europeo son elegidos en los Estados miembros cada 5 años y representan, imagínate, a 446 millones de ciudadanos de Europa que votan por cada uno de estos diputados. Es un foro de debate político y de decisión. La ciudadanía de los Estados miembros es la que los elige directamente y para que represente sus intereses. Pero además actúa como legislador, es colegislador, compartiendo con el Consejo los poderes para adoptar, modificar, decidir las leyes, imagínate, en la Comunidad Europea. Pero aquí viene lo más importante. El papel del Parlamento Europeo no se limita a fomentar los procesos democráticos de decisión en Europa, sino también está comprometido a prestar apoyo a quienes luchan por la democracia, la libertad de expresión y las elecciones libres y justas en todo el planeta. Es decir, este arrebato en que obviamente no intervino ningún conocedor de los asuntos internacionales y menos el canciller Ebrard, sino que fue hecho sobre las rodillas en el trayecto, un viaje, entiendo que a Tapachula, entre el presidente y su vocero y no sé quién es más, pues retrata un desconocimiento bárbaro, yo diría preocupante, pero también ridículo, de lo que son las relaciones internacionales. Entonces yo no sé qué consecuencias pueda tener, pero ya México queda como un país que gobierna una persona que, por cierto, les dice a los que califica de borregos, les dice
que eres el segundo presidente más popular, digamos, del mundo. ¿Qué tiene que ver la popularidad con la eficacia del gobierno? Nada. Popular también, pues dicho sea de paso, fue Cantinflas o pudo ser el Chapo Guzmán. O el ¿no? Chapulín. O el Chapulín Colorado. Claro. Sí, pero además dice que es uno de los 2 jefes de gobierno principales del mundo. No principales. Yo no creo que López Obrador sea más importante o principal que Joe Biden o Putin o no sé qué otro mandatario del mundo. No, puede ser el segundo más popular, pero como bien dices, quizás en popularidad pues le gane también el Chapulín Colorado o el querido Alex Lora del Tri. Claro. Querido Carlos, es un gusto en verdad volver a verte. Muchísimas gracias por esta participación. Para mí también. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Marín. Los demonios andan sueltos, ahí tiene usted este tema. Vamos a una pausa rápidamente, regresamos que tenemos mucho más. Ya estamos aquí de regreso en la línea telefónica. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del estado de Michoacán. Señor gobernador, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Bien, José Luis, órdenes, buena tarde. Oiga, pues hemos informado puntualmente de los acontecimientos ahí en Aguililla. Cuéntenos, por favor, qué avances tienen acerca de las investigaciones en el asesinato de César Arturo Valencia y después de su asesor. Sí, hoy tuvimos reunión. Ahí tenemos un problema con la llamada telefónica. Deme un segundito para recuperarla. Deme un segundo, ahorita recuperamos la línea telefónica. Seguramente él va en camino. Mire, déjeme aprovechar para escuchar lo que el presidente de la República señaló acerca de los homicidios. El presidente reconoció 5 asesinatos de periodistas en 2022, no 7. Eso es lo que mencionábamos hace un momentito, se lo presentamos. Vamos a retomarlo para que usted tenga la coyuntura no solamente de lo que pasa en Michoacán, sino también de la realidad de los periodistas y lo que hablamos hace un momentito sobre el Parlamento Europeo. Esto dijo el presidente acerca de estos supuestos 5 asesinatos que hemos señalado en los medios de comunicación, que son 7. Es el presidente. Realidad, en el caso de los periodistas, estamos hablando de 5 periodistas asesinados en lo que va del año. Lamentablemente, además de estas muertes que nos producen tristeza y que solo en un caso no tenemos detenidos, de 5 homicidios a periodistas, 17 detenidos. Bueno, pero ¿qué significa este hecho lamentable de que pierdan la vida 5 periodistas? Son muy malas las comparaciones, más cuando se trata de vidas humanas. Pero para tener una idea, en este tiempo, en estos 2 meses y medio, lamentablemente han perdido la vida cerca de 5,000 mexicanos. Han sido asesinados. Y de esos 5,000, 5 periodistas. Y además que no tienen que ver con actos represivos del Estado. Bueno, así minimiza, y no son 5, insisto, van 7. Le agradezco muchísimo a Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, que esté con nosotros. Qué gusto saludarlo, don Jesús Silva Herzog. Muy buenas tardes. Hola José Luis, qué gusto hablar contigo. El gusto es mío. Está minimizando, el presidente habla 5,000 muertos, pero solo 5, que no son 5, solo 5 son periodistas, como si no valiera la vida de una sola persona. ¿Cómo lo puede usted calificar este comentario? Coincido con tu apreciación. A mí me parece que lo que escuchamos del presidente de la República es pues precisamente minimizar el problema de la vulnerabilidad de los periodistas en muchas partes del país. Se minimiza cuando se compara con la cifra general, pero lo que significa el atentado contra un periodista, contra un activista social, con aquellas personas que están dedicadas pues a revelar lo que sucede en nuestro país, pues además de que se atenta contra la vida de una persona, se le están tapando los ojos, se le está
negando acceso a la verdad a una comunidad que de esa manera queda más expuesta a la violencia de los criminales. Me parece que el presidente de la República no se percata de por qué hay esta gran preocupación en nuestro país, esta gran preocupación en el mundo sobre la vulnerabilidad del gremio periodístico en nuestro país. Lo dijo el secretario de Estado hace unas semanas, lo reitera recientemente el Parlamento Europeo, y simplemente el presidente de la República no es capaz de abrir su perspectiva para darse cuenta de lo grave que es esta situación de vulnerabilidad de los periodistas en nuestro país. Y en ese sentido, pues me parece que envía un mensaje de gran insensibilidad sobre lo que están padeciendo los periodistas, sobre todo pues de medios locales, de distintos medios independientes que no pueden hacer su trabajo porque están bajo la amenaza de los criminales. Y desde luego lo que dice el presidente es cierto, nadie está acusando al gobierno federal, nadie está acusando al gobierno de México de ser quien está detrás de estos homicidios. Lo que se critica es esta condición de inseguridad en nuestro país que hace que el gremio periodístico en estas zonas pues sea una ocupación, que sea una profesión tan riesgosa. Nos lo han dicho de muy diversas maneras. México es uno de los países, si no es que el país, en donde resulta más peligroso dedicarse al periodismo. Sí. Eso es inaceptable y me parece que el presidente de la República debería incorporar esa crítica a su propio discurso. Jesús, justo a eso iba yo. Paralelamente a lo que dice el presidente, a minimizar el número de personas fallecidas, los ataques a los periodistas son constantes. Esto fomenta mayor violencia en contra del ejercicio del periodismo en un país. Llevamos en lo que va de este año 10 semanas más o menos, 7 muertos, casi un muerto por semana, un periodista muerto por semana en lo que va del año, un poquitito menos. Esto se fomenta más cuando escuchamos los ataques o la manera en la que minimiza la actividad del periodismo. A mí me parece que son fenómenos distintos, es decir, yo no haría una línea que conecta la violencia verbal del presidente en contra de los periodistas críticos a los sicarios que terminan con la vida de un reportero, de un fotógrafo. No haría yo ese vínculo. El punto que existe ahí, José Luis, me parece que hay un clima de gran hostilidad del gobierno federal, que es el presidente de la República un personaje que constantemente está hostigando a la prensa, que no comprende que el trabajo de los periodistas, de los reporteros, no es querer al presidente, que es una cosa que le reclamaba hace unos días el presidente a algunos periodistas, es que no nos quieren. Bueno, de eso se trata. No tiene por qué tenerle una relación afectiva el periodismo al quienes ejercen el poder político. Más bien hay que tener una relación de distancia y de desconfianza de lo que se hace desde el poder. Entonces me parece que son fenómenos distintos, pero creo que hace bien el Parlamento Europeo en señalar que existe un clima de gran hostilidad al trabajo periodístico que tiene sede en el Palacio Nacional. Querido Jesús, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias, y pendiente de saber con qué sorpresa despertamos a partir de la próxima semana. Pues sí. No. Muchas gracias, José Luis. Buenas noches. Al contrario, muy buenas noches. Jesús Silva, Gerson Márquez, ahí lo tiene usted este tema. Oscar, antes de irnos a corte, ¿qué nos tienes, por favor? Bueno, pues que en Chile hoy inició una nueva época con la llegada al poder de Gabriel Boric. Es el presidente más joven en la historia de ese país. Tiene apenas 36 años. El progresista Gabriel Boric asumió este viernes la presidencia de Chile en una solemne ceremonia en la ciudad costera de Valparaíso, a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una nutrida representación de jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo. En el Salón de Honor del Senado, el nuevo presidente de la Cámara, el socialista Álvaro Elizalde, le impuso la banda presidencial a Boric, que con apenas 36 años y un mes se convierte en el mandatario más joven de la historia del país.
Con una enorme sonrisa que le acompañó desde que entró en la sala de honor y una emoción que no pudo contener, el líder progresista subió al estrado donde recibió un abrazo de su predecesor, saludó a los militares y representantes allí presentes y prestó juramento sin corbata. Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí prometo, dijo Boric, en un gesto más de hombre procedente de la localidad austral de Magallanes, concienciado con la diversidad étnica y nacional e indígena de Chile. Después Boric firmó las distintas actas protocolarias y recibió de manos del presidente Piñera la piocha de O'Higgins, símbolo del poder en Chile que el propio presidente saliente prendió en una banda presidencial que Boric encargó a coser a un sindicato de costureras salido del estallido social, las protestas populares que en 2019 incendiaron el país. La banda le fue impuesta por el nuevo presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde, que fue elegido apenas una hora antes de la ceremonia tras una agria discusión en la Cámara. Por cierto que la representación del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo a cargo de su esposa, de Beatriz Gutiérrez Müller. Una pausa comercial, regresamos con más. Ya estamos aquí de regreso, nos ha costado un poco de trabajo por el tema de las comunicaciones, pero tenemos finalmente en la línea telefónica al señor gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Señor gobernador, muchas gracias, muy buenas tardes. Nos estaba comentando hace un momentito cómo van las investigaciones en el asesinato de César Arturo Valencia. Sí, mira, yo tengo confianza plena en que se va a poder resolver y no va a haber impunidad en este caso. Te comento, hace un mes también desafortunadamente perdió la vida, fue asesinado el presidente municipal de Contepec, y hace 15 días ya fueron detenidas las 3 personas, los autores materiales también de ese homicidio. Yo confío en que el trabajo coordinado que estamos realizando nos va a sacar adelante. No es fácil, no es inmediata la solución, pero vamos avanzando. Te pongo el ejemplo, ayer mismo en San Juan Nuevo, que también se suscitó un tema muy complejo, logramos salvaguardar la vida de la población, de los civiles, y se detuvo a una célula muy grande de la delincuencia organizada, 32 personas que entre lo que traían 37 armas largas. Hubo 5 fallecidos, pero todos del mismo grupo que incursionó en San Juan Nuevo, y también es la detención más grande de una célula delictiva. Señor gobernador, tenemos problemas con la línea otra vez. Bueno, les debemos una disculpa, créanme que estamos haciendo todo lo posible, seguramente dirán algún recorrido, pero las cosas muy complicadas en Michoacán. Le decía yo hace un momentito, 8 personas asesinadas en Michoacán todos los días, y vimos los videos, ya lo tengo ahí al señor gobernador. Señor gobernador, 8 muertos diarios en Michoacán. Ayer vimos un video también de una escuela donde la maestra tiene que poner pecho tierra a sus alumnos. Esto es una venganza porque entraron las fuerzas federales al estado recientemente en La Aguililla, o se le está yendo las cosas de las manos, señor gobernador. No, la situación en Michoacán es delicada desde que nosotros entramos al gobierno, desde el 1 de octubre. No es un tema de hace 15 días o de hace un mes. Al contrario, esto viene de hace 4 o 5 años. Sí, pero no baja la cifra. Llevamos 8 a 10 muertos diarios. Sí, esa es la cifra que se traía también con anterioridad. Es decir, no es fácil, yo lo he dicho, esto no se soluciona en 15 minutos, No es un tema sencillo, es un tema complejo, pero vamos avanzando. Cuando yo ingresé a la gubernatura ni siquiera se podía transitar en Aguililla, ni de Tepalcatepec a Cualcomán, ahora ya se puede transitar. Sí, es lamentable lo que ocurrió, la verdad es que todos lo lamentamos y estamos consternados por este homicidio. Pero vuelvo a señalar, no va a quedar la impunidad y vamos a dar con los responsables. La Fiscalía General de Justicia del Estado, aunque es autónoma, tenemos una coordinación plena con la Fiscalía. ¿Le preocupan los videos de los cárteles, como el cártel Jalisco Nueva Generación, amenazando también otros cárteles? Esta lucha que se está dando entre los cárteles, ¿le preocupa a usted para manejar bien su administración? Es parte de la estrategia mediática de estos grupos armados. Yo creo que no debería dársele tanta difusión a eso porque logran su objetivo, que es intimidar a través de estos videos. Creo que ya debemos entender cuáles son sus acciones y sus tácticas, ¿no?, mediáticas. ¿Se blinda Michoacán con otros estados, o más bien se blindan los estados vecinos de Michoacán para evitar que esto
pase las fronteras estatales. ¿Qué mensaje le da? Porque platicamos aquí en el programa hace un momentito que los soldados, la Guardia Nacional que se encuentra en Michoacán, pues no están cumpliendo con lo que podrían hacer, que es defender al pueblo directamente. Entonces, ¿qué va a pasar en Michoacán? Yo creo que sí están cumpliendo. Detener 32 personas ayer en San Juan 9 fuertemente armadas no es cualquier cosa, ¿eh? Esa detención no se ha dado en los últimos 10, 15 años en Michoacán, de un número tan grande de personas, que no haya habido ningún fallecido, ningún muerto entre los civiles. También es un tema de reconocerse, y la Guardia Nacional está cumpliendo en Michoacán, es lo que te puedo señalar. Estamos bien coordinados y vamos avanzando poco a poco. Sí, la situación que tenemos es una situación que hay que enfrentar de manera muy decidida y con mucha disciplina. Por último, señor gobernador, ¿qué hace falta para sanar a Michoacán? ¿Qué le diría ahorita a usted o qué le quiere decir usted a los michoacanos para que regresen a la tranquilidad? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué pasos va a dar? ¿Qué estrategia tiene? ¿Cómo quiere usted tranquilizar a la población de su estado y, por supuesto, tranquilizar también a los cárteles? No, a ver, no podemos tranquilizar. A ver, el tema de los cárteles es otro asunto, Ese es un tema de delincuentes. No podemos mezclar a ciudadanos con el otro tema. Es distinto. Sí decirle al pueblo de Michoacán que lo saben, estamos trabajando de manera muy honesta, muy transparente. Todos los días estamos atendiendo el tema de seguridad con los presidentes municipales de todos los partidos políticos sin distinción, y que tengan un poco también de paciencia, que tengan esperanza, que necesitamos cerrar filas en torno a la unidad de los michoacanos, de las michoacanas, y que vamos a salir adelante con toda decisión. Sacaremos a Michoacán de este momento. Gobernador, lo saluda Óscar Holguín. Yo quisiera hacerle rápidamente un par de preguntas en una sola. Gobernar un estado tan complicado como el que usted encabeza, uno de los dos más difíciles en materia de seguridad en nuestro país, es todo un reto. ¿Ha recibido usted en algún momento amenazas? Y la segunda pregunta, que iría junto con pegado, ¿teme usted por su seguridad? Fíjate que no he recibido amenazas de ningún tipo. De que asumimos la gubernatura del 1 de octubre para acá, estamos muy tranquilos. Tampoco recibimos amenazas durante la campaña. Bueno, el único que nos amenazó fue el gobernador, que ya salió, que ya se fue, y presentamos denuncia penal en ese momento, pero no he recibido yo amenazas de ningún tipo. Me siento, pues como toda la población de Michoacán, tomando precauciones, por supuesto, pero me siento dentro de ese tema tranquilo y seguro de lo que se puede considerar. Por último, señor gobernador, de aquella matanza que vimos de 17 personas afuera de un velorio, ¿cómo van también las investigaciones? Porque no hubo cuerpos, no hay evidencia, pero me imagino que lo están investigando. ¿Cómo va? ¿Qué le dicen sus autoridades? Ahí lo perdimos. Ahí lo tengo, señor gobernador. Sí, tenemos un problema ahí con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Bueno, ha sido muy difícil la comunicación. Nos faltaba nada más preguntarle sobre esta investigación, en aquello que se recuerda, este video que le dio la vuelta al mundo de el fusilamiento de 17 personas. Pero bueno, ya perdimos la comunicación. Le agradecemos de todas maneras al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya que nos haya tomado la llamada allá en Michoacán. Así están las cosas con la situación en este estado, que pues tiene la atención puesta día a día de lo que pasa allá. Le mencionábamos con él, de 8 a 10 personas muertas cada día en Michoacán. Señor Óscar. José Luis, pues otro tema que acaparó la atención esta semana relacionado con la violencia fue lo ocurrido el sábado pasado allá en el Estadio Corregidora. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es el recuento? A 6 días de la violencia van 29 órdenes de aprehensión, 17 sujetos presentados ante la autoridad judicial, de los cuales 10 fueron vinculados a proceso. Se les acusa de homicidio calificado en grado de tentativa en la modalidad de pandilla, violencia en espectáculos deportivos en la modalidad también de pandilla, y por la apología al delito. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa, recordó que en el caso de 2 jóvenes, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional. Otros 2 solicitaron la duplicidad del plazo, aunque la audiencia todavía no se define. Otros 2
no fueron vinculados a proceso y están en libertad, pero continúa la fase de investigación que regresó a la Fiscalía General del Estado. Y hoy también la Fiscalía de Querétaro anunció que se realizaron 2 cateos autorizados por una juez de control, y esto como parte de las indagatorias que se realizan por los hechos de violencia. Uno de los cateos fue en el Centro de Alto Rendimiento de Gallos Blancos de Querétaro, el otro en la empresa de seguridad privada encargada de la corregidora. Estas órdenes se solicitaron porque ambas empresas se negaron a aportar más datos sobre lo sucedido la tarde del sábado. De las personas que fueron puestas a disposición de las autoridades, 2 de ellas ya salieron libres por falta de pruebas. Continúan las investigaciones en busca de detener a más personas que estuvieron involucradas en la pelea, y pues simplemente recordar que las sanciones que recibió el Club Querétaro son: no podrán contar durante 1 año con público en su estadio, la directiva fue suspendida por 5 años de toda actividad dentro del fútbol y se deberá vender el equipo. Así el recuento de los daños después de lo ocurrido el sábado pasado allá en el Estadio Corregidora. Momento de hacer una pausa comercial, regresamos con más, quédese en Grupo Fórmula. Guerra en Ucrania. El gobierno ruso ha prohibido las exportaciones de más de 200 productos en represalia por las sanciones occidentales. Sí, el presidente ruso Vladimir Putin se ha reunido con su homólogo bielorruso para precisamente informarle del avance de diálogo con Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo a Rusia que tendría que rendir cuentas si utilizaba armas biológicas contra su país. Muchos ucranianos están recibiendo entrenamiento militar en espacios cerrados para evitar ser atacados. La batalla por Kiev se prevé muy dura. Las solicitudes de adhesión de Ucrania son expresión de su soberanía nacional y de su voluntad y derecho a elegir su propio destino, decía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Moscú insiste en que abrirá corredores humanitarios, pero el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denuncia la oferta como una trampa. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. 16º día de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. En las últimas horas una casa para discapacitados fue atacada y las tropas rusas se acercan a Kiev, así como también a territorios de la Unión Europea y de la OTAN, porque hubo bombardeos muy cercanos a Polonia, en una ciudad que se llama Lutsk, que se encuentra a 87 kilómetros de Polonia. Hubo otro cerca de la frontera con Rumania, en una población llamada Ivano-Frankivsk, y también en Dnipro. Así las cosas en esta guerra. La ofensiva rusa, lo acabamos de ver en Ucrania, avanza hacia el oeste del país, acercándose ya a la frontera con la Unión Europea y la OTAN. Hasta ahora los ataques se habían centrado sobre todo en el este y en el sur de Ucrania, especialmente en la zona de Mariupol. Hemos visto el ataque a la maternidad en los últimos días, pero esta madrugada el ejército ruso ha atacado por primera vez también la ciudad de Dnipro. En las últimas horas Rusia se ha trasladado hacia el oeste, ha empezado a bombardear 2 ciudades, estas ciudades, Lutsk e Ivano-Frankivsk. Son ciudades que están ya muy cerca de la frontera con Polonia. Lutsk está a poco menos de 80 kilómetros y las sirenas han vuelto a sonar, han sonado por primera vez en Leópolis, que hasta ahora se había librado de los ataques. Bueno, de igual manera, el convoy militar ruso de 64 kilómetros que estaba estacionado, pues parece estar reagrupándose. Va avanzando esta columna de vehículos rumbo a Kiev, hacia la capital, según imágenes satelitales. Así las cosas. Mientras el ejército ruso cerca a Kiev, sus habitantes intentan escapar, muchos de ellos a pie durante las pocas horas de alto el fuego. Moscú insiste en que abrirá corredores humanitarios, pero el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denuncia la oferta como una trampa. En ciudades como Mariupol, la situación es desesperada. Mariupol y Volnovakha siguen completamente bloqueadas. Aunque hemos hecho todo lo necesario para que el corredor humanitario funcione, las tropas rusas no han dejado de disparar. A pesar de todo ello, decidí enviar un convoy de camiones a Mariupol, de todos modos, con alimentos, agua y medicinas. Los intensos bombardeos sobre la ciudad de Mariupol dejaron las devastadoras imágenes de calles y edificios civiles blanco de proyectiles y de un hospital destruido por la artillería rusa.
Bueno, mientras tanto, voluntarios ya están preparando trincheras, están cocinando la comida en las calles para dar alimento a las tropas ucranianas. Los soldados preparan tácticas en los refugios para la guerra de guerrillas, muy clásica ya en Europa en las guerras, tanto dentro como fuera de la capital. Mientras unos preparan trincheras, otros se ocupan de alimentar a los que se han quedado en Kiev. Decenas de voluntarios preparan comida en las calles cerca de la línea del frente noreste de la ciudad para que soldados y civiles puedan comer. De 5 a 6.000 personas se alimentan diariamente gracias a esta iniciativa de esta profesora. Muchos ucranianos están recibiendo entrenamiento militar en espacios cerrados para evitar ser atacados. La batalla por Kiev se prevé muy dura. El presidente ruso Vladimir Putin ha aprobado el envío de 16.000 combatientes voluntarios extranjeros. Su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, denuncia que son mercenarios con experiencia en el combate urbano de la guerra de Siria. Para hacerles frente, muchos ucranianos están siendo entrenados por expertos en tácticas y guerra de guerrilla dentro y fuera de las ciudades. Un entrenamiento que puede resultar muy útil en caso de que la guerra se prolongue indefinidamente. Y los desplazados siguen saliendo hacia otros países vecinos. Siguen llegando centenares de refugiados ucranianos a la estación de trenes de Przemyśl, en Polonia. Aquí llegan hasta 5 trenes diarios, la mayoría de los cuales provienen de Lviv. Gente de toda Ucrania se desplaza hasta la ciudad de Lviv para poder subir a un tren y escapar de la guerra. Nos cuentan además los voluntarios que la mayoría de refugiados que vienen hasta aquí a Przemyśl llegan durante la noche y que hay tanta gente entrando y saliendo de forma constante que es imposible contabilizar el número de personas. Una vez llegan aquí hasta la estación de Przemyśl, los voluntarios les ofrecen comida, bebida, ropa de abrigo y les dan información sobre a qué otras ciudades pueden dirigirse en tren o en autobús. Desde Przemyśl, Polonia, informó Julia Riera, de La Voz de América. Bueno, mientras tanto, el presidente Vladimir Putin se reunió con su homólogo bielorruso, que es un aliado de Rusia, para apoyar la idea de ayudar a que lleguen a la zona de conflicto voluntarios de Oriente Próximo y puedan participar en este operativo en Ucrania. Sí, el presidente ruso Vladimir Putin se ha reunido con su homólogo bielorruso para precisamente informarle del avance de diálogo con Ucrania y también de la operación especial militar. Escuchemos. Sin duda le informaré sobre la situación en el ámbito ucraniano y en primer lugar sobre cómo van ahora las negociaciones que se llevan a cabo casi a diario. Hay ciertos avances positivos según me comunicaron nuestros negociadores. Anteriormente hubo un encuentro entre el ministro ruso de Defensa Sergei Shoigu y el presidente ruso Vladimir Putin. En esta reunión mencionaron el tema de la posibilidad de enviar armas a la región de Donbass. Escuchemos este diálogo. Tenemos una propuesta para garantizar una mayor capacidad operativa de las milicias de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, entregarles equipos de defensa aérea, en particular misiles portátiles y sistemas de misiles antitanque. Se ha acumulado una gran cantidad de armas de Ucrania como artillería, tanques, vehículos blindados, todo tipo de armas pequeñas en bastante cantidad. Allá en Washington, Armando Guzmán con el reporte. ¿Cómo se ve todo esto desde la Unión Americana? Armando, cuéntanos. Muy buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Me da mucho gusto verte. Déjame decirte que lo que está pasando hoy en Washington se está repitiendo en varias capitales europeas, porque lo que Estados Unidos hizo hoy fue quitarle a Rusia el trato de nación más favorecida en comercio. Esto quiere decir que Estados Unidos puede importar cosas de Rusia, Rusia las puede vender en Estados Unidos o las podía vender en Estados Unidos y no tenía que pagar impuestos sobre esto. Claro, eso le quitaba mucho la competencia, pero a partir de hoy se canceló no solamente en Estados Unidos, sino en el G7, en los 7 países más industrializados del planeta y en la Unión Europea también. Esto es algo que estaban buscando y que ahora Rusia dice que Estados Unidos y sus aliados en Europa le han declarado la guerra. Y no está lejos de tener razón, porque eso es lo que han hecho. Es una guerra económica con consecuencias muy serias. Las consecuencias van a ser serias porque hay 3 cosas que se están impidiendo de una vez por todas importar a Estados Unidos: vodka, diamantes y 3 tipos de caviar, además de un montón de otras cosas. En Europa siguen comprando algunos petróleo,
pero algunos otros están también aplicando el mismo tipo de restricciones y están imponiéndole sanciones, esto es, en la forma de impuestos de aranceles en las entradas de sus mercancías. Otra cosa que está haciendo Rusia es, además de decir que está declarándose una guerra comercial, sacando a Meta, que es la dueña de Facebook, de Instagram y de WhatsApp. Los está sacando totalmente de Rusia sin importar lo que ocurra y los considera organizaciones terroristas, dice el Kremlin, porque han estado alentando a combatientes en contra de Rusia. Algo más que está pasando es que con todo esto las bolsas de valores están locas en Estados Unidos y esta vez, hoy viernes, terminó 230 puntos debajo la bolsa de valores, y esto no sería consecuencia si no fuera porque es el quinto día que ocurre. Y claro que todo esto lo único que está haciendo es provocando más miedo de que la situación continúe empeorando. Déjame decirte que además de todo esto hay una guerra interna en Estados Unidos por saber si se van a importar y se van a exportar más equipo antiaéreo hacia Ucrania y quién lo va a exportar. La vicepresidenta está en Polonia y hay una intensa guerra en el Capitolio, aquí detrás de mí, para que continúen enviándose ese tipo de armas, de armamento, y además se siga buscando el hecho de que haya más aviones que pudieran patrullar los cielos de Ucrania a nombre de los ucranianos para evitar que haya bombardeos por parte de los rusos. Eso es parte de lo que está ocurriendo en el mundo en este encuentro. Y como ves, Estados Unidos está muy ocupado con eso. Regreso contigo, José Luis. Muchas gracias, Arnoldo. Te mando un muy fuerte abrazo. Oscar. José Luis, esta mañana partió desde México un avión Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a Rumania. Lleva ayuda humanitaria y también traerá de regreso a varios mexicanos, a varios connacionales que buscan salir de la zona de guerra. Hasta el momento se desconoce la cantidad de mexicanos que regresarán al país debido a que sigue el trabajo de reunirlos a todos en Bucarest. Es momento de una pausa comercial. Quédese con nosotros, en un par de minutos regresamos con más información en Grupo Fórmula. Bueno, nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerles su preferencia a nombre de José Cárdenas. Muchísimas gracias, excelente fin de semana y mañana lo esperamos de 6 a 8. Querido Oscar, adelante, gracias. Un abrazo, José Luis, a ti, a los amigos del auditorio. Pasen una excelente noche de viernes y nos escuchamos mañana en punto de las 18 horas.